esta hermosa tarde, ya creo que son más de las 12, quiero compartir con ustedes un tema que precisamente lo vamos a encontrar ahí en Éxodo capítulo 33, versículo 12. Tiene mucho que ver con la alabanza que cantaban los hermanos. Y yo preguntaba esto. Hace días el Señor estaba ministrando mi corazón con esa alabanza. Yo le preguntaba algo al Señor en esto. ¿Qué necesitamos en este año? ¿Qué necesitamos para llegar al fin de año en victoria? ¿Qué necesitamos para poder mantenernos firmes y que otro año pase, si Dios lo permite, y que continuemos firmes, que continuemos sirviéndole al Señor y aún con más gozo, aún con más entrega? Porque este año, que fue difícil por la pandemia y esta enfermedad y todo lo que vino en este año 2020 que pasó, lo iniciamos quizás con sufrimiento, quizás con temor, lo iniciamos quizás con la iglesia tratando de ver cómo llevar el evangelio, porque la situación se había puesto difícil. La iglesia se cerró por una temporada. Tratamos de llegar de una manera virtual a las casas, a la vida de ustedes. No solamente eso, sino que pensaba en muchos ministerios que ya no llegaron al final de este año. Muchos ministros, pastores y ministros del evangelio que estuvieron, e incluso algunos que salían en la televisión, han dejado de existir su ministerio. ¿Qué sucedió? Muchos cristianos, incluso muchos que iniciaron con nosotros el año pasado, en estos primeros días del año 2020, no llegaron al final del año 2020. ¿Qué sucedió? Porque es un año que la situación estaba más difícil y era cuando más debíamos buscar al Señor. Es un año donde debimos haber mucho más gente buscando del Señor día a día. Es más, hoy estuviéramos empezando el año 2021 con lo doble de la cantidad de personas que teníamos el año pasado. Porque lo que se vino al mundo era para que la gente corriera a la presencia de Dios. Solamente encuentro una respuesta: de que estamos como estuvo el pueblo de Israel en aquellos tiempos. Pero Dios tiene una respuesta para todo esto. Si hay algo que el pueblo necesita hoy en día, en 2021, es su presencia con nosotros. Sin la presencia de Dios no vamos a llegar a ningún lado, a ningún lugar. Si Dios no está con nosotros, si Dios se aleja de nuestra vida, nos encontraremos solos en un desierto, sin salida y sin poder llegar a ningún lugar. Y no llegaremos a la tierra prometida. Quiero que usted me acompañe en Éxodo capítulo 33, versículo 12, si ustedes ya lo tienen. Vamos a leerlo de una manera antifonal. Yo leo un versículo y ustedes leen el otro y lo va a leer con voz fuerte, ¿verdad? Hasta el versículo 23. Me dice un amén cuando lo tienen y se ponen en pie en reverencia a la palabra. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se convencerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre.
Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Todos juntos el 23. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Padre, gracias por esta tarde preciosa que tú nos regalas. Bendito Dios, aquí está tu pueblo, aquí estamos delante de ti. En esta hora te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Disponemos nuestra mente y nuestro corazón a ti, Señor. Y somos, Señor, seres humanos que estamos hambrientos de ti. Y te pedimos que hables hoy a nuestras vidas, Señor. Que hoy a través de tu palabra nos hagas reflexionar. Que hoy a través de tu palabra, Señor, nos hagas ver la necesidad que hay dentro de nosotros. Y que haya un cambio en nuestras vidas por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Quizás en algún momento usted, hermano y hermana, ha dependido, o mejor dicho, todos, un día dependimos totalmente de nuestros padres, todos, desde que nacimos hasta cierta edad, ¿verdad? Dependíamos del cuidado de ellos, dependíamos de sus enseñanzas, dependíamos que nos alimentaran, que nos dieran de beber, ¿verdad? Que nos vistieran. Dependimos totalmente de nuestros padres. La iglesia es igual que la vida de un niño. La iglesia necesita totalmente de nuestro Padre Celestial. Amén. Es más, Jesús mismo lo dijo allá en Juan 15:5. Dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Jesús mismo está diciéndonos: ustedes no pueden hacer absolutamente nada sin mí, ¿verdad? Es decir, usted y yo dependemos del Señor totalmente. Nuestros planes que hagamos, las cosas que hagamos, las cosas que nos propongamos, solamente las vamos a llegar a alcanzar si Él está con nosotros. Ahora, usted y yo tenemos una meta. Pues el Señor ha venido a nuestras vidas, nos ha salvado, nos ha sacado del lugar donde estábamos, porque Él tiene un plan para nosotros. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para nosotros? Es de que nosotros estemos con Él un día, ¿verdad? La meta que usted y yo tenemos es llegar al cielo, ¿sí o no? ¿O hay alguien que quiere llegar a otro lugar aquí? Yo creo que todos los que estamos acá, todos los que están, aún los que nos están viendo, la meta es llegar al cielo un día con Él. Jesús dijo: yo voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo quiero estar un día ahí. Yo no sé usted, pero yo sí quiero estar un día ahí. Y yo creo que todos ustedes queremos estar ahí un día. Todos queremos estar un día en la presencia del Señor. Queremos estar con Él. Pero ¿cómo vamos a hacer para llegar a ese lugar? Quiero llevarlos conforme a esta historia del pueblo de Israel y Moisés. Y vamos a ir un poquito a donde inició la historia, que es importante mencionar algunas cosas. Vea que Moisés dice que es de la tribu de Leví. Y ustedes saben un poco la historia. La madre de Moisés, llamada Jocabed, este muchacho nace en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba pasando por una situación de esclavitud. El rey de aquel tiempo tenía miedo que los hebreos, el pueblo de Israel, creciera. Por lo tanto, mandó a matar a todo varón que naciera. Mas sin embargo, a Moisés, la madre lo esconde por 3 meses. Miren cómo va cumpliéndose el plan de Dios. Lo esconde por 3 meses. Luego lo pone en una canasta en el río Nilo.
y lo deja ir ahí. Allí lo encuentra una de las doncellas, que es la hija de Faraón. Y esa mujer lo adopta y busca a una criada para que le ayude a crecer al niño, y es la misma madre de Moisés. Y cuando estamos viendo un poco la historia de este muchacho, cómo Dios tiene un plan de él, porque cuando leíamos ahí la lectura, que en 33 versículo 12 le dice Moisés, o le recuerda a Dios y le dice: tú dices que he hallado gracia delante de tus ojos, y que Dios le ha conocido desde antes. Déjeme decirle que Dios conocía a Moisés desde antes que fuese formado en el vientre de su madre. Ya Dios lo conocía, ya Dios sabía el propósito que tenía para él. Y aunque mataran a todos los varones, Dios iba a guardar la vida de este muchacho, porque tenía un plan, tenía un propósito para la vida de Moisés. Quiero decirle de que así como tenía un propósito para Moisés, tiene un propósito para usted y yo. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que usted y yo no nacimos en esta tierra por adorno, verdad? Mire, ni aun los árboles que parecen adorno no nacieron por adorno. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que ellos tienen su función? ¿Por qué están ahí? Todo lo que nuestros ojos ven tiene un propósito por el cual existen. Por lo tanto, usted no nació por equivocación. Usted no vino a este mundo, no vino a esta tierra por equivocación. Dios no se equivocó con usted. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito con usted y conmigo. Dios nos conoce desde antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, como conoció a Moisés. Por lo tanto, Dios tiene ese plan como lo tenía con Moisés. Y nosotros podemos pasar diferentes circunstancias. Podemos entrar el mundo a una situación difícil, podemos entrar a un desierto donde parece de que no hay vida, como entró el pueblo de Israel. Pero hay una cosa, es de que Dios tenía un plan especial para Moisés. A una cierta edad, Moisés, dice la historia, de que comete un grave error, como usted y yo cometemos muchos errores. Al alcanzar cierta edad, Moisés mata a uno de los egipcios, y alguien lo observa, y él se da cuenta después que eso alguien lo había visto, y él tiene que huir al desierto. Allá en el desierto, según la historia, encuentra a su futura esposa, una mujer llamada Séfora, que es hija de un sacerdote que viene de la tribu de Madian, es madianita, un madianita. Y se casa con esta mujer y tiene un hijo. Y allá pastoreando las ovejas, después de muchos años, encontró una situación en el desierto, que ve que hay una zarza que está ardiendo. Y cuando él ve que está esa zarza ardiendo y no se consume el fuego, a él le da curiosidad y se acerca a aquella zarza. Pero cuando él se acerca, escucha una voz que lo llama por su nombre. Y le dice: Moisés, Moisés. Yo quisiera que usted vaya conmigo en la historia de lo que le estoy diciendo. Porque pareciera que eso pasó con Moisés, pero lo que pasó con Moisés también puede pasar con usted, o puede suceder en nuestra vida. Porque cuando Dios tiene un propósito para nuestra vida, Dios quiere que nosotros encontremos ese propósito, pero antes de eso quiere que le conozcamos a Él. Amén. Yo creo que Dios está tan interesado que usted y yo conozcamos que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que es tan real y que vive y que está en medio de nosotros. No existimos como creen algunos, como otra filosofía, como creen los ateos, que no hay Dios, que venimos de la nada, que estamos aquí, que no existe Dios, que no existe nada de eso. Pero Dios sí es real. Dios sí existe y está en medio de nosotros. Dios conoce el propósito que tiene para cada uno de nosotros, y el deseo de Dios es que nosotros encontremos ese propósito, pero sobre todo es que lo encontremos a Él. Por eso es que Moisés tiene un encuentro sobrenatural en ese día, porque cuando él se acerca a aquella zarza, no se imaginaba que se estaba encontrando con un personaje, no con una zarza que estaba ardiendo. Y tal vez usted dice: hermano,
en mi vida han pasado muchas cosas. Pues en la vida de este hombre pasaron muchas cosas. E incluso y estaba huyendo, era fugitivo, estaba huyendo porque había asesinado a alguien. Había pasado algo en su vida, había cometido un error muy grave. ¿Cómo Dios se iba a fijar en este hombre? Pero cuando Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, no importa a dónde hayas llegado, y no importa hacia dónde te hayas huido, y no importa en qué desierto te hayas metido, en qué soledad, no importa a dónde te hayas escondido, la presencia de Dios te va a encontrar, porque nadie se puede huir de Él. No importa a dónde vayamos a donde vayamos, el Señor estará ahí y va a tratar con nosotros, como ha tratado con muchos de ustedes aquí, como trató con mi vida antes de volver a los caminos del Señor, cuando yo traté de huir, cuando quizás usted trata de alejarse del Señor, pero siempre se va a encontrar con Él, se vaya donde se vaya. Y allá se encuentra, dice Moisés: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Y él se da cuenta que hay un ser sobrenatural que le está hablando. Él se da cuenta que está teniendo un encuentro con la misma presencia de Dios. Y es Dios llamando a Moisés porque tiene un plan. Dios tiene un propósito para Moisés, porque quiere llevarlo. Y el plan o el propósito no es solamente para Moisés, sino que es para un pueblo. Si usted quiere ir conmigo a Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 8. Dice así la palabra del Señor, lo que le dice: y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de quién, de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extortores. Dice: pues tengo conocidas sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, y dice, y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dice: a los lugares de Cananeo, del Geteo, del Amorreo, del Pereceo, del Ebeo y del Jebuseo. Es decir, tengo un plan, Moisés, no solamente para ti, sino que para un pueblo que está clamando, porque yo he escuchado su clamor. Un pueblo que está en esclavitud, un pueblo que necesita conocerme, un pueblo que necesita saber los planes que yo tengo para ellos, un pueblo que necesita saber el pacto que yo he hecho con Abraham, con Isaac y Jacob. Dios ha hecho un pacto con el pueblo hoy en día también. Y el nuevo pacto fue allá en la cruz del Calvario. ¿Sabía usted eso? El nuevo pacto que Dios ha hecho con la iglesia es que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El pacto que Dios ha hecho es de que quiere sacar al pueblo de la esclavitud, del pecado en la cual está viviendo, para llevarlos con Él al cielo, a su Padre Celestial. Se da cuenta cómo tiene que ver lo que estaba pasando allá con lo que hoy estamos viviendo. El pueblo está viviendo en esclavitud en este tiempo. Y la iglesia, hermano, que está clamando, la iglesia, usted y yo, que estamos yendo a las oraciones, es porque usted está viendo la necesidad del pueblo, la esclavitud que estamos viviendo en estos tiempos. Hace unos días yo hablaba con una persona y esta persona me hizo una pregunta que me puso a pensar. Me dijo: ¿cómo ves la iglesia del futuro? Me dice: si en este año caímos de esta manera y estamos la iglesia de una manera virtual, todo ha cambiado. La iglesia cambió, ¿sí o no? Cambió. Mire, gracias a Dios que nosotros estamos reuniéndonos aquí todavía, pero muchos de los lugares, en otros lugares, la iglesia ya no se han abierto, están y continúan siendo de una manera virtual. ¿Y qué de las personas que no tienen internet? ¿Qué de las personas que no saben de la tecnología? ¿Qué de las personas que no saben manejar una computadora? ¿Qué de esas personas? ¿Cómo van a ser ministradas si no hay iglesia, no hay lugares abiertos para que busquen al Señor? Y con dificultad lo hacen cuando hay un lugar abierto. Eso me puso a pensar, ¿cómo va a ser la iglesia del futuro? Y si en el futuro vinieran cosas más peores, que las iglesias tienen que cerrarse por obligación, ¿qué va a pasar? ¿Cómo la iglesia va a crecer? ¿Cómo la iglesia va a alimentarse espiritualmente? ¿Cómo los líderes de la iglesia, los líderes que están dirigiendo al pueblo,
van a poder dirigir al pueblo otra vez si caéramos en una situación así. Me puso en qué pensar, porque el pueblo de Israel estaba en una esclavitud. El pueblo de Israel estaba en un lugar que estaban siendo controlados por el faraón. Ellos no tenían vida, mas sin embargo, estando en la esclavitud, ellos clamaban a Dios, clamaban, y Dios trae una salvación para ellos. Dios trae una salida para ellos. Pero es necesario que ellos conozcan su gloria. Es necesario que este pueblo ahora conozcan que quien los está sacando de ahí no es Moisés. Quien los está sacando de ahí no es un hombre. Quien los está sacando de ahí es el gran yo soy. Es Jehová de los ejércitos. Es el Todopoderoso. Por lo tanto, le muestra su gloria a través de las 10 plagas. Miren lo que Dios hace. Dice la Biblia, y le estoy resumiendo para poder llegar al punto donde quiero llegar. Pero dice la Biblia de que Dios hace venir 10 plagas sobre Egipto, sobre los egipcios, sobre el faraón. Y eran plagas tremendas, plagas que la gente sufría por lo que venía. Mas sin embargo, Dios estaba mostrando su poder a los israelitas. Dios estaba mostrando su poder a este pueblo, de que era Dios el Todopoderoso quien los estaba sacando del lugar donde estaban. Y Dios le estaba mostrando a su enemigo, al faraón y a los egipcios, que el Dios que estaba con el pueblo era Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en estos tiempos difíciles es donde Dios va a mostrar su gloria. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos que vienen cosas más peores, es donde Dios va a mostrar su gloria con su pueblo. Es donde Dios va a dar a conocer a sus enemigos de que el Dios en quien hemos creído es el mismo Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Él nos dará la victoria. Pero hay una cosa que Dios está pidiendo, es que el pueblo le reconozca. Eso es lo que Dios quiere, que el pueblo le reconozca a Él, que el pueblo reconozca que Dios es Dios Todopoderoso. Por esa razón, cuando Dios los saca de Egipto, hermanos, cuando Dios los saca de ese lugar, de esa esclavitud, los empieza a meter al desierto, y entonces Él los guía. Ya Dios va con ellos. Ya la presencia de Dios va con ellos. Ya Dios muestra su poder ahí, no solamente a través de las 10 plagas, sino que otra de las maneras que Dios muestra al pueblo de que Él va con ellos y de que Él los va dirigiendo, es que se pone una nube, y esa nube es la gloria de Dios, es el mismo Dios presente con el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que cuando ellos van huyendo y se encuentran frente al Mar Rojo y ven hacia atrás y ven al enemigo que viene detrás de ellos, entonces empiezan a murmurar. ¿Por qué nos sacaste de allá, Moisés? Ahora vamos a morir aquí en este desierto, vamos a morir ahogados en el mar. Pero dice que Dios hace algo poderoso. Guía a su pueblo. Escuche bien lo que hace la presencia de Dios. Escuche bien lo que la presencia de Dios hace cuando nosotros creemos en su poder y nos humillamos ante Él y dejamos que Él sea en nosotros y no nosotros con nuestra propia fuerza. Es Dios guiándonos, es Dios llevándonos hacia el lugar donde Él quiere llevarnos. Y no importa lo que venga, no importa lo que pase, Él dará victoria. Porque Él protege a su pueblo. Y dice la Biblia de que aquella nube que va delante de ellos se pone atrás de ellos. Y cuando Moisés extiende su mano, el mar se abre. Pero esa noche la nube y el ángel que los guiaba se pone atrás de ellos. Y era tinieblas para el enemigo, tinieblas para los egipcios. Y era para ellos una columna de fuego que los alumbraba durante la noche. Cuando Dios está presente, Dios guía y Dios protege. No solamente eso, sino que hay otra cosa, que cuando el enemigo va a medio del mar, Dios cierra el mar. Le dice a Moisés que extienda su vara, el mar se cierra, Dios confunde al enemigo y los carros empiezan a desbaratar y mueren ahogados. Dios se glorifica otra vez en el Mar Rojo. Lo estoy llevando por historia, porque quiero que vea ese Dios que se está manifestando en el pueblo de Israel. Ese Dios que se está moviendo ahí.
Es el Dios que le está enseñando a un pueblo de que Él es poderoso y que cuando Él está presente, ellos van a ser victoriosos. Pero el pueblo sigue duro, como hoy en día lo estamos. Dios se muestra día a día con nosotros. Dios muestra su poder, muestra su gloria con cada uno de nosotros. Dios lo está mostrando. Dios está mostrando de que está con nosotros, que está con la iglesia, que nos está dando victoria. Hermanos, hemos visto tantos testimonios en la iglesia de gente que ha sido tocada por el virus, pero sigue bien, siguen fuertes. Sí, aquí pasaba el hermano dando testimonio y yo lo veo otra vez gordito, está igual, no le pasó nada. Con que nada pasó. Es Dios protegiéndonos, es Dios librándonos, es Dios dando victoria. Hermanos, gloria a Dios. No hemos velado a nadie aquí, nadie ha muerto de la iglesia. Y si Dios está con nosotros por eso, ¿y qué tal si es Dios quien está cubriéndonos? Yo sí creo que Dios está con nosotros. Yo sí creo que Dios está dándonos victoria en estos tiempos. No importa el enemigo, no importa con qué poder, qué autoridad quiera venir en contra de nosotros, más poderoso es el que está con nosotros, más poderoso es el que va con nosotros, más poderoso es el que nos protege, el que nos guía, el que va delante de nosotros. Por eso la iglesia debe darle gloria a Dios. ¿Sabe qué hizo Moisés cuando pasaron el Mar Rojo? Empezó a cantar un himno de victoria, empezó a alabar y darle gloria a Dios, a exaltar al Dios poderoso, porque sabía de que Dios estaba con ellos. ¿Sabe qué hizo María, la hermana de Aarón y Moisés? ¿Sabe qué hizo? Dice que tomó el pandero y se puso a danzar. ¿Por qué danzaba? Dándole gloria a Dios, porque había visto la victoria del Dios poderoso. Y muchas mujeres lo siguieron y estaban danzando con el pandero también, juntamente con María. Es que donde la presencia de Dios está, hay alabanza. Donde la presencia de Dios está, hay adoración. Donde la presencia de Dios hay libertad para danzar, para levantar sus manos, para darle gloria a Dios. En eso se muestra la gloria de Dios. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, hay libertad, hermano. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, hay agradecimiento. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, en los corazones empieza a salir alabanza, porque ven su grandeza, ven su gloria, ven lo que Dios hace en medio del pueblo. Mire lo que está haciendo Dios. Qué tremendo, cómo Dios va con ellos, los saca de Egipto, les muestra su poder, los protege. Y sobre todo es que en medio del desierto, hermano, otra vez el pueblo, mire qué terrible esto cuando Dios trata con un pueblo rebelde. Dios está tratando con un pueblo rebelde, les da la victoria, los pasa en medio del mar, les muestra su poder, y de repente otra vez ellos empiezan otra vez a murmurar, porque llegan a un lugar donde las aguas son amargas y no pueden beber de esas aguas. Empiezan a murmurar. Pero Dios, guiando otra vez a su siervo, le dice lo que tiene que hacer para que las aguas se endulzaran. Aquel lugar lo llamaron Mará, pero en ese lugar Dios hizo un pacto con ellos. El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel es que les dijo de que Él iba a ser el Señor, su sanador. Pero había dos condiciones al pueblo de Israel. Yo voy a ser su Dios, su sanador. Es ahí donde Dios se muestra como Jehová Rafa, el Señor mi sanador. Pero le muestra dos condiciones. Y las dos condiciones que les da es una de las cosas que Él les pide, es que escuchen su voz. Segunda cosa que Dios les pide es que guarden sus mandamientos, sus preceptos, lo que Dios les ha dado, lo que les está enseñando, lo guarden. Las cosas que Dios está pidiendo al pueblo es, Él está presente, Él muestra su gloria, Él los protege, Él les da victoria, pero hay una cosa que les pido, es que escuchen mi voz y que guarden mi palabra. ¿Cuántas veces Dios está hablando aquí, hermanos? ¿Cuántas veces Dios habla de diferentes maneras a la iglesia? ¿Cuántas veces Dios está hablando, pero la gente muchas veces no sabe escuchar cuando Dios está hablando e ignora la voz de Dios, y otras veces no hacemos lo que Dios nos manda hacer? Y nos convertimos en gente oidora o olvidadiza, como dice Santiago, y no en hacedores de la palabra de Dios.
Pero si oyéramos su voz y nos convertimos en hacedores de la palabra de Dios, dice el Señor, yo seré su sanador. Si la presencia de Dios está con nosotros y aprendemos a escuchar a Dios, aprendemos a obedecer a Dios, entonces Dios nos librará de toda situación. Así venga plaga, así venga enfermedad, y no importa qué otro virus y qué otra enfermedad venga para el mundo, Dios estará con nosotros y Él nos dará sanidad. Pero una cosa es importante, que escuchemos su voz y que obedezcamos su palabra. Es lo que Dios quería con el pueblo de Israel y es lo que Dios quiere hoy con su pueblo de estos tiempos. Amén. Amén. Que escuchemos su palabra. Por esa razón Dios promete estar con ellos, Dios promete sanarlos, y otra cosa es que Dios promete que su presencia estará con ellos, esa presencia sanadora, que en el momento que ellos le clamen, Dios los va a sanar. Así promete hoy con nosotros. Él es nuestro sanador. Cuando estemos pasando por enfermedad, si Dios está con nosotros, tenemos a quien acudir. No, hermanos, aún así si en el hospital no te atienden, si llega el momento a donde los hospitales los cierren y dicen, no tengo a dónde ir, tienes al Dios sanador contigo. Por eso la iglesia tiene que conocer quién es su Dios y tiene que anhelarlo para que esté siempre su Dios con nosotros, su presencia con nosotros, la presencia de Dios con nosotros. Otra cosa que Dios hace en medio del desierto es que Dios les da alimento en medio del desierto. Llega algún momento donde ellos empiezan a murmurar, pero Dios dice que les da alimento. En la mañana hace descender pan del cielo, escuche bien eso. En la mañana hace descender un rocío que se hace como una escarcha, y esa escarcha sale el pueblo en la mañana y recoge de eso, y es como un pan para alimentarse. En la tarde dice que hizo venir muchas codornices al campamento, que vinieron y les dio carne para que comieran en la cena. Ay, Dios mostrando su poder, alimentando al pueblo en medio de un desierto que no hay alimento. Yo no sé por qué situación vamos a pasar en los años que vengan. Yo no sé si vendrá otra recesión como en aquellos tiempos de 2008. Yo no sé si la economía vendría para abajo, pero Dios dará alimento a su pueblo en medio de cualquier situación. Si la presencia de Dios está con nosotros, Él nos dará alimento en medio de cualquier circunstancia que vivamos. Otra cosa que Dios hizo es que les dio agua, les dio de beber en medio de un desierto. Allá en la peña de Oreb, Dios le mostró a Moisés qué es lo que tenía que hacer, y mientras que ellos murmuraban, Dios les dio de beber. Dios hizo fluir agua de una peña en medio del desierto. Cuando, hermanos, no tengamos para dónde acudir, cuando venga la situación difícil, si Dios está con nosotros, Dios va a proveer, Dios nos va a dar el alimento, Dios nos va a dar lo que necesitamos, porque su presencia estará con nosotros. Amén. Otra cosa que Dios hizo, tercero, Dios hace visible su presencia en el pueblo. Dios se hace conocer a su pueblo, porque Dios quiere que conozcan de que están tratando no con un hombre, con Moisés, sino que están tratando con el Dios que está con Moisés. Si usted quiere acompañarme a Éxodo capítulo 19, versículo 9. Éxodo 19, 9, miren lo que Dios hace aquí. Dice que les digo, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que le crean para siempre. ¿Para qué Dios hace venir sobre el pueblo? ¿Para qué? Para que ellos escuchen de que Dios es el que está tratando con Moisés, y para que también le crean para siempre. ¿Sabe por qué quiere Dios mostrar su poder en medio de nosotros? ¿Sabe por qué Dios quiere mostrar su gloria en medio del pueblo? Usted dirá, bueno, basta con yo aceptar a Cristo y voy a la iglesia y es suficiente. Déjeme decirle que no es suficiente. Dios quiere hacer cosas poderosas en medio de nosotros. Dios quiere mostrar su gloria en medio de la iglesia. Dios quiere manifestar su poder en medio de la iglesia. Dios quiere hacer maravillas. Dios quiere hacer milagros en medio de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque quiere que usted y yo le creamos. Porque es que a veces hablamos de un Dios poderoso, pero no lo creemos. A veces hablamos de un Dios que tiene poder, de un Dios grande y poderoso, pero en el momento que estamos pasando por una situación, no lo creemos. Pero Dios quiere que nosotros le creamos
para siempre, que le busquemos a Él para siempre. ¿Saben? Por esa razón es que Dios muestra su gloria. Y cuando Dios muestra su gloria, cuando Dios muestra su presencia, pide algo. Dios quiere mostrar su iglesia también en casa de su gloria en la iglesia casa de mi Padre. Yo creo así. Dios quiere mostrar su gloria en esta iglesia. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Dios quiere hacer milagros. Yo creo que Dios quiere liberar. Yo creo que Dios quiere levantar al enfermo, Dios quiere levantar al caído, Dios quiere salvar almas, Dios quiere hacer maravilla, Dios quiere traer un avivamiento como se lo estamos pidiendo. Yo creo que sí Dios quiere hacerlo. Tal vez usted dirá cuando está ya orando, Señor, avívanos, Señor, aviva la iglesia, y como que no hay respuesta, pero Dios sí quiere hacerlo. Pero antes de hacerlo, Dios quiere que usted y yo cumplamos con esto: santificación. Mire lo que dice en versículo 10, 19:10. Le dice Jehová, dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y levanta y laven sus vestidos. Dios quería descender su gloria en el monte Sinaí, sobre aquel lugar. Dios quería mostrar su gloria ante el pueblo, pero le dice a Moisés: santifícalos. Ellos se tienen que santificar, tienen que lavar sus vestidos. ¿Sabe qué es lo que quiere hacer Dios? Quiere mostrar su gloria en medio de nosotros, pero una cosa que Dios pide: santifiquémonos. ¿Qué voy a hacer en el 2021? Conságrate más a Dios. Yo quiero ver su gloria, sí, yo quiero verla. Quiero ver milagros, sí, queremos ver milagros. Queremos ver almas, queremos ver muchas almas. Queremos ver sanidades aquí, sí, queremos verla. Pero Dios quiere que usted y yo nos santifiquemos más y más a Él. Nos acerquemos más a Él. Decía la hermana, hay mucha gente que dice: me voy por otra iglesia porque aquí no se siente la presencia de Dios. ¿Quieres presencia de Dios? Santifícate. ¿Quieres presencia de Dios en esta casa? Sea usted el primero en consagrar su vida a Dios. Cuando usted tenga una mejor entrega delante de Dios, entonces va a entrar en la presencia de Dios y va a decir: aquí está la presencia de Dios. ¿Quiere presencia de Dios? Entreguémonos más a Él cada día. 2021, yo quiero la presencia de Dios. 2021, yo quiero ver la gloria de Dios en medio de nosotros, en medio de mi vida, en medio de mi familia. Pero Dios me dice: santifícate, conságrate cada día más. Mira tus errores, mira lo que estás haciendo, mírate a ti mismo lo que está pasando a tu alrededor y entrégate. Entrega lo que tienes que entregar. Deja de ver al hombre, deja de ver los errores de aquel. Mira tus errores y entrégate más al Señor, y entonces verás cómo Dios se mostrará a ti. Amén. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, hay temor reverente de Dios. Escuche esto: hay temor reverente. Si la presencia de Dios viene a esta iglesia, casa de mi Padre, el pueblo empezará a tener un temor reverente a Él. Y usted dirá: ¿cómo sabe usted eso, hermano? La gente siempre hace lo que quiere, siempre sigue igual. Pasó en el pueblo de Israel, un pueblo rebelde. Versículo 20, Éxodo 20:20. Mire lo que hace. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Para qué descendió Dios al monte Sinaí? Para que su temor esté en medio de ellos, y para que no pequen. La gloria de Dios cayó en aquel monte. Dice la Biblia que cayó como fuego, cayó, dice, con gran estruendo, con relámpagos. Dice que se oían sonidos de bocina, y Dios habló a Moisés con una voz tronante. Usted imagínese ese panorama, imagínese eso, ese cuadro de lo que estaba pasando en el monte Sinaí. Dice que el monte humeaba, porque la gloria de Dios era tan fuerte, y la gente no podía ni siquiera acercarse. Pero Moisés entró a la presencia de Dios, y Dios le dijo a Moisés: desciende, baja y dile al pueblo los límites que hay para que no se acerquen, porque no vaya a ser que aquí queden, aquí mueran muchos de ellos. La presencia de Dios era tan fuerte, pero Dios quería hacer algo en el pueblo. Lo que Dios quería es que el pueblo tuviese temor reverente de Él, para que no pequen más.
Cuando Dios quiere descender a un lugar, cuando su presencia llega a un lugar, lo que Dios espera es que el pueblo tenga un cambio, que haya temor reverente hacia Él. Hermanos, eso cambiará todas las cosas en medio de nosotros. Muchas veces decimos, ¿por qué yo sigo tropezando en una, en otra? ¿Por qué mi vida no cambia? Porque nunca has tenido un encuentro con el Señor. Cuando tengas un encuentro con Él, cuando tú vivas bajo la presencia de Dios, entonces conocerás que a quien sirve es un Dios poderoso, fuerte, celoso, un Dios grande y fuerte, que tienes que tener temor, un temor reverente a Él, y empezarás a caminar como Él te pide que camines. Y entonces vencerás tus temores, vencerás las cosas que empiezan a pasar y te acostumbrarás a vivir en su presencia. Cada día lo anhelarás más y más, como sucedió con Moisés. Mira esto, lo que sucede con Moisés. Es un hombre apasionado, un hombre que se acostumbró a vivir en la presencia de Dios. Había sido dirigido en el desierto, había visto la gloria de Dios. Moisés había estado en la presencia de Dios. Hermano, había visto cómo Dios los había creado, había estado en esa nube de la gloria de Dios por 40 días y 40 noches allá en el monte Sinaí. Imagínense, Moisés había experimentado estar bajo la gloria de Dios durante 40 días y 40 noches. Había recibido instrucciones de Dios, había recibido mandamientos para el pueblo de Dios. Pero una cosa que pasaba en Moisés, y esto es lo que a mí me impresiona, es que le dice: Señor, tú me dices que salga de aquí. Moisés no quiere salir de aquel monte. Moisés había pasado por mucho en el desierto y había llegado a un lugar donde se había encontrado con la gloria de Dios, con la presencia de Dios en el monte Sinaí. Había visto lo maravilloso que es estar en la presencia de Dios. Había experimentado el poder de Dios. Por lo tanto, se acostumbró a estar en esa presencia. Señor, no me digas que continúe más. Yo no quiero salir de este monte. Yo no quiero dejar este lugar, porque aquí está tu presencia. Porque cuando una persona es apasionada por la presencia de Dios y se encuentra la presencia de Dios en un lugar, no quiere salir de ahí. Quiere más, y quiere más, y quiere más. Pero cuando una persona no ha experimentado la presencia de Dios, ni siquiera le importa. Ni siquiera sabe qué es eso, ni lo entiende. Es una teoría, es una historia, es algo que pasó allá. Pero el que ha estado en la presencia de Dios anhela más y más y más y más y más de Él. Hermanos, yo creo que Dios está llamando a la iglesia en estos tiempos para que nos acerquemos a Él, para que anhelemos más de Él, para que busquemos más y más y más y más de su presencia. Para que nos alejemos del pecado, nos alejemos de la carnalidad, nos alejemos de la incredulidad y de todo aquello que nos aleja de Dios, y nos acerquemos a Él y busquemos más y anhelemos más de su presencia. Pude hablar de otro tema hoy en día. Es más, estuvo en mi mente otro tema, pero hubo algo que está dentro de mí, y aún hoy en la mañana sentí una opresión terrible a dar este tema. Pero sabes que yo creo que Dios está diciendo: ustedes necesitan mi presencia. Como estuvo con Moisés. Moisés había estado ahí, pero ahora dice aquí Moisés en el versículo 13 al 15: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Si ya Dios se lo había mostrado, ¿por qué le está pidiendo: te ruego que me muestres tu camino? Para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mire que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ya Dios le había dicho: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué más quiere Moisés? Pero dice Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Insaciable. Un hombre apasionado, un hombre que está diciendo: yo no me basto con lo que ya tú me mostraste. Yo no me basto que tú ya nos diste comida en el desierto, agua en el desierto. No me basta ver tu gloria descender en el monte Sinaí. No me basta ver humear aquel monte y ver relámpagos y oír una voz tronante. No me basta con eso. Yo quiero que tú me confirmes
que tú vas a caminar conmigo. Si tú no me confirmas que vas a caminar conmigo, no me saques de este lugar, porque aquí he encontrado tu presencia. Hermano, yo no sé si alguna vez usted ha tenido una experiencia con el Señor. No lo sé. Pero si usted ha tenido una experiencia con Dios, yo le aseguro que usted quisiera en este momento volver a tenerla. Yo solo recuerdo un día, el día de mi ordenación. Fue uno de los días que quedó marcado en mi vida. Me sentí solo. No por esta razón, como una persona lo vio y se acercó y me dijo, tranquilo hermano, Dios te va a dar un día tu ayuda idónea, porque los que estaban siendo ordenados eran parejas, todos iban en parejas, solo yo iba solo. Pero cuando yo iba caminando hacia el lugar donde iban a orar por mí, empecé a sentir algo dentro de mí y le dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? A mí me dieron ganas de salir corriendo de ahí. Y le dije, Señor, de nada sirve que yo venga a este lugar si tú no estás conmigo. Me siento solo. Y mientras yo caminaba, iba solo y me sentía solo. Y le dije, Señor, si tú no estás aquí, de nada sirve esto. Minutos antes de entrar a ese lugar y arrodillarme donde los pastores iban a orar por mí, sentí una respuesta de Dios. Supe que Él estaba ahí presente. Y eso satisfajo mucho mi corazón, porque pude saber de que Él estaba ahí. Caminé en unas gradas y allá arriba había una recepción. Cuando yo llegué a aquel lugar, había una ancianita americana que no habla mi idioma y con dificultad le entendí. Pero una cosa que esa señora me dijo: te estaba esperando, porque en ti hay algo del Espíritu Santo. Y esa mujer empezó a hablar lo que yo necesitaba escuchar. Yo me puse a llorar en ese lugar, porque supe una cosa, de que cuando le anhelamos, cuando le buscamos y cuando le pedimos que Él esté con nosotros, que Él esté en nuestra vida, Él se hace presente. Yo quisiera que en este día haya gente que esté anhelando su presencia aquí. Yo quisiera que en esta casa, en esta iglesia, haya gente que diga, así como Moisés te anheló, te deseó con todo su corazón, así quiero anhelarte para este año. No quiero caminar ni un segundo más sin ti, no quiero dar un paso más sin ti, no quiero caminar en la vida dándome uno y otro tropezón, porque voy sin ti. Si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lugar. Yo quiero que vayas conmigo, que tu presencia esté conmigo. Quisiera que alguien se una a mí en esto. Los hermanos de la alabanza pueden pasar atrás. Pero yo creo que Dios está hablando a nosotros. No vamos a ir a ningún lugar si Él no está con nosotros. Mira, hermano, Moisés dice: si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lugar. No me saques de aquí. No nos saques de aquí, porque yo no quiero ir. Si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Yo quiero que tú vayas con nosotros. Porque sabía él que si Dios iba con ellos, les iba a dar victoria. Sabía Moisés que él estaba anciano y que si se levantaba otro líder, y si ese otro líder no buscaba la presencia de Dios como él la buscaba, ese pueblo no iba a llegar a la tierra prometida. Si usted no busca la presencia de Dios aquí en la tierra, ¿cómo quiere estar un día en la tierra prometida? Si usted no anhela